En la primera semana del mes de abril del proyecto de Mad Hidalgo, tercer grado de secundaria, tenemos una primera parte que se llama Explosión demográfica, en la página 71. En 1990 vivían en nuestro país aproximadamente 80 millones de habitantes. Si consideramos que el territorio mexicano tiene una extensión de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, ¿cuántas personas crees que había en promedio por cada kilómetro cuadrado? Al número de habitantes por kilómetro cuadrado se le llama densidad de población. En esta actividad conocerás y aplicarás un método para calcular el crecimiento de la población mexicana y cómo éste se refleja en su densidad de población. Para empezar, vamos a construir una hoja de cálculo de acuerdo con las siguientes instrucciones. Tenemos que en la celda A2 vamos a escribir precisamente 1990 y vamos a generar una serie de 10, cada 10 años, cada década. Entonces vamos a poner aquí, vamos a poner igual a la anterior más 10. Damos Enter, lo seleccionamos y copiamos el formato hasta llenar esta tabla. Vamos a ir hasta el año 2240. Los habitantes que hay en 1990 fueron 80 millones. Entonces escribimos así, 80, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 80 millones. Y la condición es de que cada año crece la población un 25%. Entonces la fórmula que vamos a escribir aquí va a ser igual a la cantidad anterior más su crecimiento, que sería esta población multiplicada por el 0.25. Esta tendría que ser la fórmula, o otra forma de expresarlo sería B2 por 1.25, si nosotros factorizamos este resultado. Damos Enter, quiere decir que en el año 2000 tenía que haber habido aproximadamente 100 millones de habitantes y creo que este crecimiento realmente se está notando. Damos doble clic y tendríamos ya las cantidades correspondientes cada década que va pasando. Y esto me permitiría hacer una predicción de la población. Imagínense, en el año 2240 tendríamos 21.755.823.681 habitantes en el territorio mexicano. Posteriormente vamos a calcular la densidad de la población y para ello nos vamos a esta celda y la densidad es la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Para ello sería igual a la población dividido entre el territorio, que son aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí lo tenemos, damos Enter. Quiere decir que en el año de 1990 habría 40 personas por kilómetro cuadrado. Esta sería la densidad poblacional. Lo seleccionamos y le damos doble clic y automáticamente me calcula la cantidad de personas que habría por kilómetro cuadrado. Realmente esto tendría que hacerse cierta predicción. ¿Qué densidad habrá en el año 2100? Y aquí lo tenemos. En el año 2100 habría 466 personas por kilómetro cuadrado. ¿En qué año la densidad llegará a 10.000 habitantes por kilómetro cuadrado? Pues aproximadamente entre la década de 2230 y 2240 en ese año. Entre el 2230 y 2240 habrá 10.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Realmente ya nada más para darse la vuelta uno con respecto al otro. Para ello podemos hacer una gráfica, el año con respecto a la densidad, y ponemos seleccionar las dos columnas, la seleccionamos y le decimos insertar gráfica de dispersión, cuarta opción, eliminamos este título que es habitantes y tendríamos ya una representación gráfica. Posteriormente podemos seleccionar también el año y ver cuál es el comportamiento de la densidad. Como son dos columnas no adyacentes, con la tecla de control seleccionamos la segunda columna y decimos insertar gráfica de dispersión, cuarta opción, y si notamos
ambas gráficas son de tipo exponencial. Vean la representación gráfica y son muy similares porque finalmente la cantidad de habitantes habitantes totales con respecto a la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado son directamente proporcionales. Nos vamos a la segunda parte de esta semana 1 que quiere hablar de inflación contra salario. Para ello nos vamos a el archivo que tenemos de infla versus salario y aquí me habla de la siguiente idea. Dice, en esta actividad verás cómo la inflación reduce el salario efectivo de una persona. Primero es necesario resolver o establecer un par de referencias. Considera que en 1990 el salario de vamos a poner aquí 1990, el salario de un trabajador era de 5,000 pesos. Entonces ponemos aquí salario 5,000. Bien. Mensuales, y que en ese año un coche costaba 50,000 pesos. Ahí lo tenemos. Muy bien. Entonces consideramos, dice, ¿cuántos salarios del trabajador eran necesarios para pagar el coche? Entonces lo que hacemos es hacer una división, sería igual a el costo del coche, que es C2, dividido entre el salario, que es B2. Pues quiere decir que se necesitaban 10 salarios mensuales para poder adquirir un coche. En 10 años podría hacerse. Muy bien. Después dice aquí, imagina ahora que la inflación anual es pequeña, por ejemplo, del 5% y que del salario se mantiene fijo. Esto quiere decir que cada año tendría este incremento. Entonces vamos a ir de un año en un año. Para eso nos vamos a la celda A3 y ponemos igual al anterior más 1. Damos Enter, seleccionamos y copiamos el formato. Y el salario se va a mantener constante, por lo tanto lo seleccionamos y nada más le damos doble clic. Esto quiere decir que será el trabajador seguirá ganando 5,000 pesos. Pero el coche sí tendrá un incremento del 5% anual. Esto quiere decir que es igual a el costo anterior multiplicado por 1.05. 1.05. Esto quiere decir que es el 100% más el 5%, el 105% del valor anterior. Damos Enter. Quiere decir que al año siguiente el auto costará 52,500. Y podemos darle doble clic y ver que este sería el comportamiento del incremento anual, el costo del auto cada año, con un aumento del 5% con respecto al valor anterior. De esta manera también podemos darle doble clic al número de salarios necesarios para poder adquirir el coche. Le damos doble clic y tendríamos que también esto se incrementa porque el salario se mantiene constante. Entonces quiere decir cada vez serán necesarios más meses de sueldo para poder adquirir un coche. Posteriormente tenemos que en la última columna determinar qué sucede con el salario real. Cómo es que se demerita o se desprecia el sueldo inicial. Veríamos que esto va a ser igual a el número de salarios entre ellos mismos, pero con respecto a esto que vamos a mantener constante. Damos Enter, lo seleccionamos y veríamos que se va depreciando y le damos doble clic y vean que finalmente tendríamos estas cantidades. Quiere decir que el salario se ve afectado el 4.8%. En el segundo año será del 9.3% y así sucesivamente. De tal forma que notamos que después de que transcurrieron
14 años, notamos que el sueldo, realmente su valor real es del 50% con respecto a hace 10 años. ¿En qué año se necesitan 20 salarios para pagar el coche? Notamos que sería en el año 2005, del 2004 al 2005. ¿En qué medida se ha reducido efectivamente el salario del trabajador? Casi el 50%, es lo que comentábamos. Ahora considera la situación en que el salario crece en la misma proporción que la inflación. Modifiquemos y veremos qué sucede en este sentido. Si ambos, que sería lo ideal, ambos aumentan el 5%. Entonces vamos a modificar solamente la fórmula que tenemos en el salario. En la celda B3 vamos a poner igual a el salario anterior multiplicado por 1.05, que sería el 5% de aumento. Lo seleccionamos y le damos doble clic y vemos efectivamente que aunque el coche aumente, también el sueldo aumenta, por lo tanto el número de salarios para comprar el coche se mantiene constante. El salario para comprar el coche se mantiene de una manera constante, por lo tanto el salario real se mantendría al 100%, eso sería lo ideal. Y como un segundo caso, nos vamos al caso 2, vamos a ver, dice, la situación anterior sería ideal, por lo general los salarios crecen a una razón menor que la inflación real. Supón, por ejemplo, que la inflación real es del 30% anual. Aplica este porcentaje al costo del coche en la columna C y piensa también que debido a esa inflación los salarios incrementan el 20% anual. Aplica este aumento al salario y veremos qué sucede con las cantidades. Entonces el salario sabemos que es de 5,000, el coche nuevamente son 50,000. La relación que existe es igual a el costo del coche entre el salario, aquí son 10 salarios, y vamos a aplicar los porcentajes correspondientes. Para el coche, para el salario será el 20%, entonces va a ser igual a el salario del año anterior multiplicado por 1.20, que sería el 20%. Lo seleccionamos y le damos doble clic y veríamos que este sería el aumento del salario, pero el coche tendrá un aumento del 30% de la inflación correspondiente. Por lo tanto, será el costo del coche multiplicado por 1.30. Lo determinamos, lo seleccionamos, le damos doble clic y determinamos cuántos salarios se requiere. Entonces, estas son las cantidades. Vean que efectivamente vuelve a dispararse y cada vez se vuelve inalcanzable poder comprar un coche. Bueno, vamos al salario real y nuevamente sería igual a, así como lo hicimos en la hoja anterior, donde tenemos este cociente, donde nos iríamos igual a el salario con F4, el número de salarios mínimos, el número de salarios para comprar el coche, entre el número de salarios, que va a ser variable. Lo seleccionamos y le damos doble clic y tendríamos estas cantidades. Con este valor donde el salario incrementa el 20% y el coche el 30%, nos damos cuenta de que disminuye mucho el salario real. Dice, de acuerdo con tus resultados, ¿cuánto se habrá reducido el salario efectivamente en 10 años? Entonces, en 10 años, que sería en el año 2000, se habrá reducido aproximadamente un 65%. ¿Cuánto se habrá reducido el salario efectivamente en 20 años? Casi el 80% se ha reducido el salario. Esto realmente son situaciones que se presentan y que se pueden hacer ciertas predicciones. Con esto estamos terminando la primera semana del mes de abril del proyecto EMAD Hidalgo, tercer grado de secundaria.